Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el famoso coronavirus, aquella enfermedad que actualmente tiene en pánico a todo el mundo y aquella enfermedad que es causante de muchas muertes a nivel mundial. Si Jesús estuviera en esta tierra, me pregunto yo, ¿Jesús se desesperaría ante esta enfermedad? Verdaderamente nosotros estamos imitando a Dios al desesperarnos ante esta enfermedad. Jesús, ¿cómo anduvo en esta tierra? Anduvo seguro, no anduvo con miedo. En esos tiempos las enfermedades, la más incurable era la lepra. Jesús no andaba con miedo ante esta enfermedad. Tocaba a cada persona, por más enferma que estaba. Lo tocaba y esa persona se sanaba. Ahora, la iglesia, ¿qué está haciendo ante esta enfermedad? Muchos llevan una vida fácil, una vida sin tener en cuenta a Dios. Viven como el mundo de hoy. Viven ajenos a lo que Dios pueda decir. O sea, a lo que me refiero es que hablan igual que el mundo, hablan lisuras, mienten, fornican, adulteran, roban, no oran, no ayunan, ni siquiera leen la Biblia y están cantando música mundana y visten a la moda. Yo diría muchas cosas más, pero para no alargarme en este video he dicho unas cuantas cositas de lo que está haciendo la iglesia actualmente. Ya en las iglesias no existe la santidad. En la mayoría, yo diría en el 90% están viviendo igual que el mundo. Ahora, ¿qué hacen los pastores actualmente? No hablan de la santidad a la iglesia. Dicen que ayunar ya no se puede ayunar, ya Jesús lo hizo. Ahora todo lo ven prosperidad, todo lo ven plata. O sea, para sanar a los enfermos piden dinero. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y lo que siempre digo a las personas con quienes hablo y dicen que todos son iguales, todos piden plata, esa es mentira. Hay pocas iglesias, son contaditas la iglesia, o sea, las congregaciones o los pastores, son contaditos que hablan de la sana doctrina, hablan como Jesús hablaba en esta tierra y dicen a lo blanco blanco y al negro negro. No puedes tú pintarle pajaritos a la iglesia, decirle que este caminar es fácil, que todo te va a ir bien, vas a tener prosperidad si tú das de tu dinero al pastor, o sea, pidiendo o prácticamente ya diciendo que prácticamente están desnudando a la congregación. ¿Cómo es que un pastor puede hacer eso? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no pidió nada a nadie. No pidió nada a nadie. Por sanar a los enfermos jamás cobró. Por predicar a las personas jamás cobró. Por resucitar muertos jamás pidió nada. ¿Por qué actualmente hacen eso? Pero bueno, no me quiero desviar de este tema. Lo que yo he sentido de parte de Dios al hablar sobre este tema es que la iglesia no hace nada al respecto. No hace nada. Ahora, lamentablemente, me he enterado de que hay
una congregación donde se habla la palabra de Dios, pero lamentablemente no está actuando bien. Ahora hay un comunicado de una iglesia muy reconocida de que dicen a las personas que recepcionan a los congregantes o a las personas nuevas, a los visitantes que visitan la congregación, ahora le están dando un termómetro para que cada persona que va a entrar a la congregación les pueda medir. Si esa persona tiene fiebre, lo tiene que decir. Lamentablemente no puedes entrar a la iglesia, no puedes entrar a la congregación. Qué terrible, qué terrible. Y eso está muy mal. No puedes impedir que un congregante que está delicado de salud, está con tos o está con gripe, entre a la congregación. No puedes hacer eso. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir esa persona? Y si es alma nueva, peor. No puedes impedir que esa persona entre a la congregación. ¿Por qué? Porque ¿quién está adentro de la congregación? ¿A quién van a adorar? ¿A quién van a alabar? ¿A quién? ¿No es a Dios? ¿Acaso la enfermedad es mayor que Dios? Si a la iglesia ha llamado Dios para que oremos por los enfermos y se sanen, para que se hagan milagros, prodigios, para eso nos ha llamado. ¿Quién está dentro de nosotros entonces? ¿No es Dios? ¿No es a nosotros a quien el Espíritu Santo nos debe bautizar? Y si nos bautizó, ¿no es en nosotros quien tiene que moverse Dios para orar por los enfermos y se sanen? ¿Por qué impedir a los enfermos que entren a la congregación? ¿Por qué? Eso no me explico. ¿Acaso estamos adorando a un Dios muerto? ¿Acaso Jesús no resucitó a los enfermos? Si el mismo Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos ha mandado a predicar. Y obviamente, ¿qué pasó con los apóstoles cuando estuvieron llenos del Espíritu Santo? Tenían que predicar. Y obviamente tenía que aparecer algún enfermo. Y los apóstoles tenían que orar por ellos y obviamente tenían que sanarse. Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Y la palabra de Dios dice que la gloria postrera, o sea, la gloria de ahora, será mayor que la primera. Entonces, ¿a qué está llamada la iglesia? A predicar el evangelio. No solamente eso, sino sanar por los enfermos y sanarse. Si hay algún muerto, tiene que resucitar. ¿Por qué actualmente no se ve en la iglesia eso? Porque la iglesia está dormida. Porque ahora quieren vivir un modernismo. Ahora han metido la modernidad a la iglesia. Todo es mundo. Prácticamente ya la iglesia prácticamente ha desaparecido. Ya no es iglesia, la iglesia. Sino parece discoteca. No es así, amados hermanos. Si tú eres un creyente, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no puedes preocuparte por esa enfermedad. Ahora, una gran verdad les voy a decir en este momento. Si Cristo, si Jesús mora en ti, si tú tienes a Jesús dentro de ti, no tienes que temer a ninguna enfermedad. Jesús se llevó toda enfermedad en la cruz. Y ya la enfermedad ha sido vencida. No hay enfermedad que afecte el cuerpo de un hijo de Dios, o sea, de una persona que entregó su vida a Dios. Jesús mora en ti,
Jesús entró en tu corazón, ahora tomó posesión de ti, los demonios se fueron de tu cuerpo, ahora ¿quién mora en ti? Jesús. ¿Acaso alguna enfermedad le puede afectar a Jesús? Que si Jesús está dentro de ti, ¿acaso le puede afectar alguna enfermedad? Obviamente que no. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es, en la Biblia habla, muerte, yo seré tu muerte. Ahora, ¿la enfermedad causa muerte o no? Obviamente. Obviamente. Entonces, si Jesús dijo eso, a la muerte, a la misma muerte, obviamente la enfermedad trae muerte. Entonces, a la enfermedad también la venció. Por lógica. Entonces, mi hijo de Dios, ¿por qué tiene que temer a la enfermedad moderna que está el coronavirus? ¿Por qué tiene que temer? ¿Por qué la iglesia tiene que temer? ¿Por qué no pueden dejar que los enfermos entren a la congregación y en la congregación ponen la mano sobre los enfermos y se sanarán? Jesús dijo a los apóstoles, pondrán la mano sobre los enfermos y se sanarán. ¿Por qué? Porque tiene que haber fe de por medio. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La verdad es indignante que en la misma congregación, en la misma iglesia, se impida que los enfermos entren a la congregación para que sean sanados. Entonces, si no va a haber enfermedad, no va a haber poder en la oración sobre los enfermos, entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿Estamos viviendo un evangelio fácil, un evangelio moderno acaso? No. Si tú eres pastor, varón, toma conciencia de eso. Mayor es el que está en nosotros, en la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. ¿Acaso estamos sirviendo a una imagen? ¿Acaso estamos sirviendo a un muñeco hecho por manos de hombres? ¿Acaso estamos sirviendo a cualquier cosa? No, estamos sirviendo a un Dios, el que creó el cielo y la tierra. Si Él creó el cielo y la tierra, y el mismo Jesús venció la muerte, ¿por qué vamos a temer algo? Iglesia, despierta. No podemos temer a nada. En la Biblia dice, en Proverbios capítulo 12, versículo 21, dice, ningún mal acontece al justo. Ningún mal. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Dice, ningún mal acontece al justo. Pero si hay alguien que está andando chueco, si algún hijo de Dios está andando o llevando una vida fácil, o un evangelio moderno, o tu pastor que estás predicando el evangelio fácil, todo lo que es prosperidad, todo lo que ves dinero, entonces dice, pero a los malvados están llenos de males. O mejor dicho, mas los impíos serán colmados de males. Entonces, obviamente, si tú estás andando mal, entonces vas a tener que temer a cualquier cosa que te pase. En la Biblia dice, lo que el impío teme, o sea, si uno que conoce a Dios, pero decide vivir su vida a su manera, a como el mundo anda, borracho, fornicando, adulterando, mintiendo, robando a la grey o robando a quien sea. Entonces, lo que el impío teme, esa persona es impía, conoce a Dios, pero quiere vivir su vida a su manera. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso le va a venir. Vas a andar con miedo a lo que te pase. En la Biblia dice también que los impíos son cortos en vida. Cortos de vida, pero los justos tienen vida abundante. Entonces, tú decides a quién servir. Ahora, en la Biblia también habla en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y esa es una promesa de Dios. Dice, si escuchas atentamente la voz de tu Señor Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos, que obviamente está en la palabra, todo lo que te dice para que hagas, para que te vaya bien, dice, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios. O sea, los egipcios es símbolo del mundo.
que envié a los egipcios, o sea, a los mundanos, a los que no conocen a Dios, que lleven su vida a su manera, o los que no quieren arrepentirse, quieren vivir su vida y dicen que este evangelio es para viejos, dice, que envía a los egipcios, o sea, a los mundanos, porque yo, el Señor, tu Dios, yo soy tu sanador. O sea, si alguna cosa, si tú estás andando bien ante los ojos de Dios, tú estás haciendo lo que a Dios le agrada, y si en algún momento te enfermas, entonces ten en cuenta que esa es tu prueba. Tu prueba. Dios no te va a matar. Dios te está probando para que veas y conozcas qué tan grande es Dios. Lo que Dios quiere, amado hermano, si tú en este momento, o hermana, que tú en este momento, o varón o mujer, que en este momento, estás enfermo, o si en caso estás enfermo de esta enfermedad, si tú has andado rectamente ante los ojos de Dios, entonces lo que tienes que entender ahora es que estás siendo probado por Dios. Y es ¿por qué? ¿Por qué te pasó eso? No es porque Dios te quiera castigar o porque Dios es malo, no, sino Dios está viendo qué tan grande es tu fe. Dios quiere que tu fe crezca y tu vida espiritual también crezca. Y a la vez tú vas creciendo, vas conociendo más a Dios. Dios no es un Dios pequeño que lo puedas conocer, que por la Biblia que sanó a muchos enfermos, levantó muertos y todas las cosas que has escuchado de Dios. No solamente Dios quiere que lo conozcas en ese ámbito, Dios quiere que lo conozcas con milagros pasados o con experiencias sobrenaturales que puedan pasar en este momento en tu vida. Y Dios te va a sanar, basta que tú creas. Dice la palabra de Dios que la oración de los justos es poderosa. Dios quiere que tú conozcas a Dios. Y si estás enfermo, no conoces a Dios y tú quieres que Dios te sane, entonces lo que tienes que hacer es hablar con Dios y decirle, o postrarte a Dios si es que puedes, arrodillarte ante Dios y decirle: Dios mío, yo confío en ti. Ya que la ciencia médica no puede hacer nada por mí, yo sé que tú me puedes sanar. Habla con Dios, abre tu corazón, asincérate Dios y pídele perdón por todo lo que has hecho. Y si tú te has apartado de Dios y estás enfermo en este momento, entonces lo que tú tienes que hacer es lo mismo. Pide perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Mientras, a la palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza. Entonces, Dios te va a oír. Por más mal que hayas hecho, Dios te va a oír. Él te va a perdonar. Y ten por seguro que Dios te va a sanar. Basta que tú tengas fe. Yo no te estoy hablando de ningún ídolo, no te estoy hablando de nadie, te estoy hablando de Jesús, de Dios. Y pues, la oración del justo puede mucho, dice. Entonces tú vas a pasar a ser justo desde el momento en el cual tú entregues tu vida a Dios o tú vuelvas a Dios. La oración del justo puede mucho. Basta que tú tengas fe, Dios lo va a hacer. Entonces Dios te ha dado esa promesa que acabo de leer en Éxodo 15, versículo 26. Si escuchares atentamente la voz de tu Señor Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna enfermedad que envié a los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. O sea, Dios puede sanar lo que sea, basta que tú creas. No hay nada imposible para Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Lázaro había muerto y María vino ante Jesús y le dijo: Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no estuviera muerto. Jesús, ¿qué le dijo? A Marta, ¿qué le dijo a Marta? Marta, 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 ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? O sea, basta que tú tengas fe, el poder de Dios y la mano de Dios se mueve.
sea donde sea, basta que tú creas. Ahora ustedes se preguntarán por qué está pasando todas estas cosas. Jesús lo profetizó. Y está en Mateo capítulo 24. Y dice en el versículo 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, hacia fin de los tiempos? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, hace unos años ha pasado, no me acuerdo cómo se llama ese varón que se decía ser Jesús. Yo soy el Cristo, y a muchos engañaron, o sea, de Taucusi también, de la religión de los israelitas. El Taucusi decía yo soy Jesús, o sea, se decía el Cristo, y eso se cumplió. El versículo 6 dice, y oiréis de guerras, o sea, lo que pasa en el Medio Oriente, y rumores de guerra, o sea, lo que iba a pasar entre Rusia y Estados Unidos, rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7 dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, o sea, lo que está pasando ahora. Antes era la gripe porcina, ahora es este coronavirus. Y hambres, lo que está pasando en África. Y terremotos en diferentes lugares, o sea, lo que ha pasado en varios continentes, terremotos y temblores, obviamente. Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. O sea, todas estas cosas solamente va a ser el principio. Y tú dirás, pues, principio, o sea, va a haber muchas más cosas, obviamente. Y uno de esos acontecimientos que está pronto a sucederse es la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra. Jesús prometió de que iba a volver por su iglesia, o sea, por aquellas personas que guardan la santidad, que guardan la sana doctrina, que sirven a Dios de todo corazón, que oran, ayunan, vigilan, leen la palabra, andan rectamente entre los ojos de Dios, alaban a Dios. O sea, no se dejan influir por las cosas que hay en este mundo. Es difícil, sí, pero no es imposible. En Mateo capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes mantuvieron sus lámparas encendidas. ¿Y cómo se pueden mantener las lámparas encendidas? Orando, ayunando, o sea, obedeciendo a Dios. Pero las 5 insensatas no llevaron consigo el aceite símbolo del Espíritu Santo, o sea, se enfriaron, ya no quisieron servir a Dios y decidieron seguir viviendo a su manera, no a la manera de Dios, y ellas se quedaron. Mas las 5 prudentes se fueron y estuvieron en las bodas. Pero cuando las insensatas llegaron sin aceite, tocaron la puerta, y el novio salió y le dijo, ¿quiénes son? Levante sus lámparas, y dijeron, no tenemos aceite en nuestras lámparas. Entonces en la parábola dice que el novio le dijo, no os conozco, y cerró la puerta, y nadie entró, nadie más entró. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir, y Dios cuando abre la puerta, nadie la puede cerrar. Así es. Ahora, esto habla de que es símbolo de que cuando la iglesia ya no esté, cuando en las noticias salga de que millones y millones de personas a nivel mundial han desaparecido de la faz de la tierra, entonces es ahí donde va a continuar las peores cosas que Él espera a esta tierra. Las 7 copas, los 7 sellos y las 7 trompetas. O sea, va a haber un loquerío aquí en esta tierra. Y Dios no quiere que tú te quedes. Cuando Dios se lleva a su iglesia, lamentablemente nadie más va a ser
salvos, solamente Israel. Bueno, pero bueno, este es un tema muy distinto a lo que estoy hablando. Es bueno que tú sepas, si tú no conoces a Dios, que esta enfermedad solamente es para que las personas que están a nivel mundial se acerquen a Dios. O sea, en esta actualmente lo que está pasando, para terminar, no me quiero tampoco alargar mucho. Lo que quiero que ustedes sepan es que esta enfermedad es una permitencia de Dios para que el mundo entero se acuerde de Dios y puedan pedir auxilio a Dios, puedan acercarse a Dios, puedan pedir perdón a Dios, para que se acerquen a Dios, y para que los que se han apartado de Dios, para los que están viviendo su vida a su manera, llevando un evangelio barato, porque acá el evangelio no es salvo, siempre salvo. Si tú pecas, lamentablemente estás al infierno. Así es simple. Pero si tú te arrepientes, te vas con Dios, es obvio. Pero bueno, como le dije, esto que está pasando, a los que se han apartado de Dios, es para que se acerquen a Dios. Lo que se han apartado es para que se acerquen a Dios, para que vuelvan al primer amor, para que vuelvan a Dios. Pero si tú deseas seguir tu vida a tu manera, lamentablemente nada bueno te va a esperar. Haya recibido anteriormente Dios o no, esa es decisión tuya. Lo que he venido a hablar a ustedes es sobre este tema, muy controversial, y para que la iglesia despierte y recuerde que tiene un Dios vivo, un Dios que para él nada es imposible, para que no se desespere ante la situación que está pasando en este mundo, sino para que esté seguro de que tiene un Dios todopoderoso, y para que haga entrar a los enfermos a la congregación, pongan la mano sobre los enfermos y se sanen. Estas medidas médicas es solamente para el mundo, pero para el Hijo de Dios nada le puede hacer daño, nada. Recuerden Salmos 91. ¿Qué dice en Salmos 91? Y lo vamos a leer. Y yo quiero que tú, amado hermano, amada hermana, recuerdes que para Dios nada es imposible. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, es propiedad de Dios. Es igual, para que me puedas entender. ¿Qué hace la gallina cuando tiene sus pollitos? Los pollitos, cuando ven un peligro, ¿qué hacen? Se van al refugio de su mamá gallina. ¿Y qué hace la mamá gallina? Les cubre con sus alas, con sus plumas. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué debe hacer todo hijo de Dios o toda persona que cree en Dios? Tiene que acercarse a Dios, ya que es Dios quien lo puede defender ante cualquier mal que se avecina o que quiera tocarle. Así igualito hace Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero dígame tú, si tú no entregas tu vida a Dios, ¿qué te espera? Simplemente males. Y vas a ir de mal en mal, en mal, en mal. Pero si tú entregas tu vida a Dios, tú pasas a ser propiedad de Dios. Lo único que quiere Dios es tu alma. No quiere tu plata, no quiere tus posesiones, no quiere nada tuyo. Solamente lo único que quiere es tu interior, tu alma. Porque este cuerpo muere y se vuelve al polvo. Pero el alma es la que decide a dónde quiere ir. ¿Quiere irse con Dios o quiere irse al infierno? Por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío,
mi Dios en quien confiaré. O sea, habla que tú tienes que confiar en Dios, no en las religiones, sino en Dios. Dice 3, Él te librará del lazo del cazador. Es una promesa de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora actualmente lo decimos que podemos decir es el coronavirus. Dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni de la saeta que huele día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿De qué habla esto? De que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Habla, actualmente simboliza de la enfermedad. Toda persona que no quiere a Dios, que da la espalda a Dios, van a morir. Simplemente porque le han dado la espalda a Dios. Dice, mas a ti no llegará. O sea, si tú te refugias en Dios, si tú confías en Dios, a ti nada te va a hacer daño. El versículo 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y ya hablé quiénes son los impíos, aquellas personas que conocen la palabra de Dios pero quieren vivir a su manera. Dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10, esa es una gran promesa de Dios para sus hijos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es una promesa de Dios, solamente para aquellas personas que tienen a Dios en su vida. 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él o ella estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, aquí vemos que es una gran promesa de Dios para todas aquellas personas que entregamos nuestra vida a Dios. Cuando tú entregas tu vida a Dios, pasas a otro dueño. El dueño anterior nuestro era el diablo y hacíamos antes lo que él quería que hiciéramos: abortos, mentiras, asesinatos, homicidios, mentiras, fornicaciones, adulterios, borracheras, drogas. O sea, vivíamos una vida fea. Pero cuando pasamos a la propiedad de Dios, entonces desde ahí comenzamos a vivir de otra manera. Así que, amado amigo, hermano, para terminar ahora sí, lo que le quiero decir a cada uno de ustedes es que si tú entregas tu vida a Dios, despreocúpate de lo que pueda pasar en este mundo. Solamente las noticias que vemos a diario es para que todo el mundo ande con miedo, ande temeroso, ande con mascarilla en la cara, para que no se contagie. Pero un hijo de Dios no vive así. Un hijo de Dios vive confiado en Dios, porque es Dios su Padre, y todo padre sabe cuidar a su hijo. Bueno, amados amigos, esto fue todo por hoy. Comparte este mensaje, este audio, este video, y pues suscríbanse si aún no están suscritos. Y pues estaré la próxima con un nuevo video y con otro nuevo video interesante. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios de abajo y yo gustosamente les podré responder a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad. Los quiero a todos. ¡Chao!